Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Rosy Cedeño. Yo voy a estar abordando el tema número 5, que es el feminismo socialista, específicamente la autora Flora Tristán, representante del feminismo utópico. Voy a hacer una breve, muy breve, referencia de la autora para centrarme en los planteamientos de su obra. Ahí, ok. Ajá. Bueno, Flora Tristán fue una filósofa y escritora que nace en París el 7 de abril de 1803. Fue hija de un coronel peruano de la Armada Española y su madre era francesa. Su padre fallece cuando ella estaba muy pequeña, tenía 4 años, y esta situación marcó definitivamente el destino de toda su familia porque el matrimonio se había realizado por iglesia y no había sido legalizado. Esto hizo bueno, que al matrimonio no fuese reconocido y que su madre y ella tuvieran que irse de París porque le fueron negados todos sus derechos, pues sus bienes, tanto a su mamá como viuda y a ella como hija y a su hermano menor. Esto hace que, bueno, que tenga una vida muy difícil. Cuando muere su hermano menor, regresan a París, siendo ella todavía muy joven, le toca trabajar como obrera, vivir en unas condiciones sumamente difíciles, que es lo que detalla justamente su obra, de cuál es la situación de la clase obrera para ese momento. Y posteriormente se casa, también tiene un matrimonio, bueno, bastante infeliz, bastante desafortunado, viviendo situaciones de violencia con el padre de sus dos hijos. Esto la hace huir. Y bueno, varios de estos episodios ella lo detalla en otras de sus obras. Pero específicamente la que vamos a estar trabajando acá es la Unión Obrera. En esta obra, pues la autora hace una denuncia sobre las condiciones intolerables de miseria de la clase obrera y la marginación vivida por las mujeres. Ella detalla que la clase obrera pues vive en una situación de miseria específicamente, en un completo estado de abandono y sufrimiento y que a pesar de que esto es del conocimiento del gobierno, de que hay otros escritores, hombres inteligentes, detalla, que han denunciado esta situación, pues no ha habido ningún cambio, ¿no? Y que justamente en esta situación de miseria en la que vive la clase obrera, pues ellos han tenido que recurrir o al robo y algunos que se ven en una situación bastante difícil, precaria, pues recurren al suicidio, ¿no? Em, entonces, esta situación justamente de abandono, de sufrimiento, ella detalla que los obreros en su mayoría están en la ignorancia, que el trabajo pues excede sus fuerzas, que esto los sume también en una amargura y en un peligro para la sociedad por ser justamente, por tener que recurrir al robo. Se plantea la pregunta de dónde viene la causa principal de vuestros males, ¿no? De sus males, los males de la clase obrera. Y su reflexión gira en torno a que estos males son productos de trabajar solos, de estar aislados. Y esto los hace débiles. Por eso la propuesta de Flora Tristán se centra en la unión universal de los obreros y las obreras, que esta unión los haría salir de ese aislamiento, que la unión, y menciona mucho este pensamiento, bueno, en la unión está la fuerza, por eso la necesidad de hacer una unión general de obreros y obreras de diferentes oficios. Y exhorta a la clase obrera a actuar para asegurar, ¿no? Mediante esta unión, a sus hijos e hijas el beneficio de una buena educación y que a su vez esta unión les brinde a ellos el descanso para su vejez. ¿Ok? Detalla mucho que, por ejemplo, la situación de los obreros es tan difícil que a veces obreros con buena salud igualmente no tienen derecho al trabajo. Y cuando tienen alguna situación de salud o están enfermos, pues no tienen el derecho a la hospitalización. Entonces, en este caso, esa unión obrera tendría pues el objetivo de constituir varios edificios, que ella lo va mencionando más adelante, estos palacios donde se podría educar a los niños y niñas y también pudieran acoger a los obreros, en este caso heridos, que tengan algún tipo de discapacidad o que sean ancianos, ¿no? ¿Cómo se haría o cómo se plasmaría esta unión obrera o se construirían estos edificios? Bueno, con el aporte, en este caso, cada obrero daría un aporte
anual, ella lo señala como, bueno, un aporte anual de 2 francos, y al terminar el año o al finalizar el año, pues esto les permitiría a la Unión tener o asegurarse de una suma de dinero de unos 14 millones, porque habla de que específicamente para Francia, para esa época, habían entre 7 u 8 millones de obreros. Y entre esos menciona en algunas del transcurso de la obra que habrían alrededor de 5 millones de obreros hombres y 2 millones de obreras mujeres, ¿no? Mediante la unión, esta Unión Universal de Obreros y Obreras, allí la clase obrera, ella destaca que estaría en la posición de reclamar. O sea, si están unidos, si tienen esa fuerza y se constituyen como esa fuerza útil para la sociedad, entonces ahí sí tú puedes reclamar lo que es el derecho al trabajo, el derecho a la instrucción, el derecho a la representación frente al país. Estos son un poco de los 3 derechos que, que ella va reflexionando en torno a esto. Y sobre todo lo que tiene que ver con el derecho a la instrucción o el derecho a la educación, sí habla y destaca que justamente por la sobrecarga del trabajo a la que está sumido el obrero desde su infancia, pues no tiene, o sea, no le da otra opción, ¿no? Sino de mantenerse como que en esa miseria. No tiene opción de aprender a leer, por ejemplo, detalla que hay una gran cantidad de obreros o una gran parte de la clase obrera sin que no lee, y los que saben leer pues no tienen el tiempo para hacerlo, ¿no? ¿Cuáles serían los objetivos en este caso de la Unión Obrera? Tendría un primer objetivo que es constituir esa unidad compacta, indisoluble de la clase obrera, o sea, esa fuerza, que a su vez, por este aporte voluntario, se convertiría en propietaria de un enorme capital, mediante la cotización voluntaria de cada obrero, que serían estos 2 francos que ella detalla, incluso posteriormente dice, bueno, quizás pudieran ser menos, pudiera ser acordada, inicialmente 2 francos, quien pueda pagar más. También habla al final de los capítulos de un plan para incluso hacer como esta organización de la Unión Obrera, ¿no? Donde pedirían, en dado caso, buscarían aliados, pedirían otras donaciones para que eso les permitiría tener mayor capital. Ella consideraba que adquirir por medio del capital, o sea, que el capital les iba a permitir tener un poder real, ¿no? El poder del dinero. Y con este poder del dinero es que iban a construir o a tener la posibilidad de tener estos palacios o estos edificios, que los llama palacios, para brindarles a niños y niñas una sólida educación, ¿ok? Que considera que es como el mal de raíz que hay que extirpar, y recompensar el trabajo dignamente, porque también estos edificios o estos palacios estarían o serían destinados a que los ancianos, en este caso obreros con algún tipo de discapacidad o enfermedad, pudieran estar aquí, ¿no? En estos palacios. Ajá. La situación de la mujer. En uno de los capítulos de la obra, ella detalla un poco la situación de las mujeres y hace referencia a que las mujeres eh, se les ha negado todas las funciones dentro de la sociedad, ¿no? Incluso hace una reflexión bien interesante con respecto a cómo o lo que dice la iglesia de las mujeres, lo que dice el sacerdote, el legislador, el filósofo. eh, y que todos en definitiva constituyen o establecen una visión negativa con respecto a las mujeres, ¿no? Ella destaca, por ejemplo, que la iglesia, para la iglesia o los sacerdotes han dicho que las mujeres, bueno, representan el pecado, el mal, la tentación. El legislador, en este caso, ante las leyes, pues también dicen, bueno, las mujeres no son un miembro activo de la sociedad. Si tú quieres vivir, pues deberías servir es al Señor, a tu dueño, que en este caso es el hombre. Incluso, bueno, cita textual, ella menciona un poco lo que dice el sacerdote, ¿no? De soltera vas a obedecer a tu padre, de casada obedeces a tu marido, y de viuda o anciana prácticamente no serás considerada
para nada, pierdes totalmente como tu valor, ¿no? Para el filósofo, ella menciona que, bueno, ya dice que la ciencia ya ha constatado que por su constitución física, pues es inferior al hombre y que no tiene la inteligencia ni la comprensión para las cuestiones elevadas, ¿no? La mujer, en este caso, es considerada un ser débil, tanto de cuerpo como de espíritu, y que por eso el hombre es su dueño, ¿no? Es su dueño y debe ejercer la autoridad. Entonces aquí se contata la inferioridad o para la situación de las mujeres en ese momento, en esa época, para 1843, ella dice, bueno, ¿cuál es la situación? La inferioridad de la mujer ha sido proclamada como un principio. Y esto evidentemente tiene consecuencias negativas. A partir de esta creencia de que carece de fuerza, de que la mujer carece de inteligencia y capacidad, se concluye que es una pérdida de tiempo el darle educación racional sólida para que la mujer pueda ser un miembro útil de la sociedad. O sea, como, ¿para qué vamos a perder tiempo en esto? Se cuida más bien a las mujeres para que sea una graciosa muñeca y una esclava destinada a distraer a su dueño y servirle. ¿Cómo afecta, incluso ella hace esta reflexión, bueno, ¿cómo afecta esto a la clase obrera? Primero que considera, y dicho por los propios obreros, ella dice, bueno, los obreros consideran que la mujer lo es todo, ¿ok? Porque la mujer es la que lleva las riendas del hogar, la mujer tiene una acción sumamente importante en la vida del obrero, ya sea al principio como madre, durante su infancia, después como compañera, como amante en la juventud, como esposa y posteriormente también como hija, ¿no? Que lo cuida en la vejez, ¿no? Ese rol de las mujeres en el cuidado. Entonces, pues la mujer en este caso, al no recibe ninguna educación para su desarrollo moral o físico, ¿no? Entonces ella detalla que las niñas se quejan, o sea, se considera que las niñas se queden en casa hasta cierta edad para que realicen las tareas del hogar y a los 12 años se les colocará como aprendiz, en este caso, pero también para que sea explotada y maltratada. Flora Tristán hace como en esta obra revela o da hace una reflexión con respecto a las situaciones de tensión que había en los matrimonios de la clase obrera. Incluso detalla, y esto creo que está, destaca que hay una relación entre ese trato injusto y brutal que reciben los niños y niñas en la infancia. Incluso en algunas de las notas, ella dice, bueno, se ve que hay una relación estrecha, hay un vínculo, allí los niños más o menos como hasta, en toda la infancia, ¿no? Pero por lo menos hasta los 2 años se ve que hay como que esa dependencia del niño con la madre y todo esto, pero a partir de los 2 años, un poco la relación, la reflexión que realiza ella es que el trato que reciben los niños es injusto, o sea, hay un trato brutal durante la infancia, que la madre y la abuela, bueno, son duras, son injustas, son malvadas. Claro, al principio cuando uno lo lee se queda así como que, ya va, ¿qué pasa aquí? Pero ella incluso en este capítulo dice, bueno, yo voy a ser muy franca con lo que les voy a decir, eh, pero bueno, hay que continuar leyendo un poco para ver cuál es el sentido que le da a detallar este planteamiento, ¿no? Las mujeres con esa tensión, con esa pues, insatisfacción, al ser obviamente consideradas inferiores dentro de la sociedad, pues se considera como un ser incapaz para criar o educar de forma conveniente a sus hijos, ¿no? Porque ella va a ser tan injusta o malvada como lo fueron con ella, como lo fue su madre y como lo fue su abuela. Pero ajá, ella porque al continuar la lectura y tú te das cuenta de, bueno, cuáles son, y ella se plantea esto, ajá, yo estoy mostrando esta realidad, esto es lo que yo he visto. He visto que hay hogares donde, pues, en la infancia hay un trato quizás cruel hacia los niños y niñas, pero bueno, ¿cuáles son los motivos realmente que irritan a las mujeres obreras? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, habla de que en pocos hogares obreros,
hay felicidad, o sea, pocos hogares obreros son felices. El marido se cree superior a la mujer. En la casa no es más que una sirvienta, ¿ok? El marido trata a la mujer con profundo desprecio. La mujer se siente humillada, se siente inferior y se revela, ¿no? Esto incluso ella detalla que esto hace que existan situaciones de violencia en el hogar. Voy. Gracias. Entonces, Flora Tristán señala que hay como esa constante tensión en el hogar, en los hogares obreros. Incluso hay una parte donde ella dice, bueno, esta situación de tensión hace que el marido se vaya a la taberna, a beber. Entonces ahí refleja también una situación que evidentemente trae más tensión porque la mujer se desespera al ver cómo el marido gana, o sea, gasta parte de lo que gana en la taberna, ¿no? Bebiendo. Entonces allí posteriormente también va como señalando la importancia que tiene evidentemente la mujer para el obrero y por qué al desempeñar diferentes roles a lo largo de su vida, es muy importante que ella reciba una educación racional, ¿no? Sólida y que la haga una persona pues apta y útil para la sociedad. Flora Tristán dice, bueno, para salir de la ignorancia no veo más que un medio, comenzar a instruir a las mujeres, que son las encargadas de educar a los niños, varones y hembras. ¿Cómo sería? Incluso ella se plantea, bueno, si esto se da, esta instrucción o esta educación que se les brinda a las mujeres, ¿cómo serían esos hogares de la clase obrera, ¿no? Para justamente pensar, bueno, ¿qué pasaría, ¿no? Ya no sería ese hogar lleno de tensión, sería un espacio de bienestar. Entonces dice, ¿cómo sería ese hogar de la clase obrera con una mujer ya instruida? Ya no sería ese hogar que cause ruina al obrero, sino que cause bienestar.
Bueno, para ir finalizando, Flora Tristán hace en su obra un reclamo por los derechos de la mujer para situarla en la sociedad en condiciones de igualdad con el hombre, ¿no? Y ella menciona, estoy convencida de que todas las desgracias del mundo provienen del olvido y desprecio que hasta hoy se ha hecho a los derechos naturales e imprescindibles de las mujeres. Entonces, parte de su obra pues, posteriormente es para plantear o hacer este plan de cómo se daría esa unión obrera, cómo sería la organización de esa unión obrera, y menciona la importancia de establecer comités de trabajo ya en el siguiente capítulo, después que detalla la situación de la mujer. Y es bien interesante porque en esos comités que deberían hacerse o posteriormente en ese comité general que tendría unas funciones muy importantes para darle paso a la Unión Obrera, destaca la participación de las mujeres. Así van a conformar un comité, son 7 miembros, bueno, 5 hombres, 2 mujeres. Incluso entre las tareas que ella coloca a los obreros es vender la idea, o sea, es plantear esta idea de la Unión Obrera y la importancia de que participen las mujeres y le dice, bueno, obrero, tú eres el que tiene, el que va a estar encargado o vas a tener el deber de presentar estos planteamientos, de hacer que las mujeres puedan inscribirse, tanto tu madre como tu hermana, como tu mujer, tu amiga, en lo que sería la Unión Obrera. Bueno, lo voy a dejar por acá y nos seguimos viendo en la clase.